Buen día, el día de hoy voy a explicar el sistema estrella delta. Lo tengo representado de dos maneras, en PowerPoint, de una forma que se vea pues lo más realista posible, y lo tengo representado en simbología eléctrica en cada decimo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero por el diagrama de potencia, que es este de aquí. Entonces, lo primero que nos deberíamos encontrar sería el disyuntor, ¿sí? Pero en este caso, pues no lo puse, se me pasó ponerlo, pero es muy importante. Lo primero que nos encontramos aquí vendría siendo el disyuntor. Ok, lo siguiente que nos encontramos es el contactor. ¿Sí? Este viene siendo nuestro contactor principal, el que le brinda energía al sistema, a todo nuestro sistema estrella delta, ¿no? Como tal, al motor, contactor 2, contactor 3, en nuestro KM1, nuestro contactor principal. Lo siguiente que nos encontramos es la protección térmica en caso de que haya un calentamiento en las líneas. El sistema, se nos deshabilita el sistema, la energía. Seguimos bajando, nos encontramos el motor, nuestro motor trifásico con una caja de seis borneras, de seis bornes, que viene siendo el inicio y final de nuestras tres bobinas de conexión. Bueno, esta es nuestra conexión triángulo, ¿sí? Nuestra conexión triángulo. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Y el mismo, bueno, básicamente vendría siendo el inicio de la primera con el final de la segunda, el inicio de la segunda con el final de la tercera, el inicio de la tercera con el final de la primera. Hay algunas partes donde se hace la conexión, pero a la inversa. O sea, comienza con el final de la primera, con el principio de la segunda, el final de la segunda con el principio de la tercera, y el final de la tercera con el principio de la primera. Eso también es válido. Cumple la misma metodología. Es como si yo cogiera esta y le diera la vuelta. Es básicamente lo mismo, como si cogiera esta conexión y le diera la vuelta. Es este, mira. ¿Sí? Lo importante es que queden conectadas de tal manera que, que queden como la punta de una con la punta de la otra, la punta de una con la punta de la otra, y las dos puntas que queden se unen, ¿cierto? Es básicamente por eso es que se llama triángulo, porque al final, si unimos esto y esto, lo que nos viene quedando como tal es un triángulo, ¿verdad? Al final nos viene quedando como si fueran esta bobina y esta bobina, ¿sí? Básicamente es lo que nos queda. Ya la estrella, ya sencillamente el final de cada bobina, de cada una de las bobinas, se une. Eso es todo. Eso es todo. Solamente se une el final de cada bobina. ¿Ves? Como lo tenemos aquí unido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que representé, que vendría siendo el principio de la primera con el final de la segunda, el principio de la segunda con el final de la tercera y el principio de la tercera con el final de la primera. Ojo que hay algunas borneras y eso que ya viene aquí acomodado, ya viene aquí acomodado para que usted solamente le haga un puente aquí y aquí, o solamente puente los tres y ya quede en estrella o ya quede en estrella o ya quede en triángulo dependiendo de lo que se requiera, ¿sí? O sea, básicamente el final, digamos,
Ya esta que vendría siendo el final de la segunda viene aquí. Entonces, para usted solamente hacer esto. El final de la tercera viene aquí para usted solamente hacer esto. Y el final de la primera viene aquí, en este punto, para usted solamente hacer esto. Y listo ya. Ya queda, ya queda acomodado. Es que lo que se tiene que mirar en la hornera es cuál es la posición de cuál es la posición de la bobina como tal. ¿Sí? Pero como les digo, hay veces que viene así, cruzada, o así, viene completamente fiel a su construcción. Bueno, pasamos aquí al contactor de estrella, que sencillamente ya es solamente los finales de cada bobina unidos entre sí, finales de cada bobina unidos. Simplemente unidos y ya está, ¿sí? Recordemos que el contactor, pues, me habilita el paso de las tres líneas. Según al final, pues, se conectan aquí en un solo punto. Entonces, ese es lo que viene siendo el sistema de potencia. Ahora, para el sistema de control, vendría siendo, bueno, este aquí es nuestro disyuntor, pero el sistema de control también me faltó aquí. Ahí pido disculpas. Lo que sigue viene siendo nuestro botón de parada, que siempre viene estando cerrado, ¿cierto? Porque al momento en que nosotros lo presionemos, ¿sí? Al momento en que nosotros lo presionemos, él se va a abrir, ¿verdad? Quitando la energía a todo el sistema de control. Entonces, aquí nos encontramos, lo siguiente que nos encontramos es el pulsador, el botón de arranque, este que tenemos aquí, nuestro botón de arranque, que tenemos aquí, el cual, mira, si miran la energía, la, la- la corriente va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya aquí es un pulsador normalmente abierto, entonces el de paro es normalmente cerrado, ¿sí? Porque entonces siempre permite el flujo de la corriente. El de arranque es normalmente abierto. Entonces, solamente se acciona hasta que yo lo presione, ¿sí? Hasta que yo presione el pulsador, él se va a accionar y va a cerrar el circuito. Si ven la corriente pasa por aquí, pasa por el pulsador de paro que está siempre cerrado, pues la energía sigue sin ningún problema, la corriente sigue sin ningún problema, perdón, y llega hasta aquí. Pero esto que tenemos aquí, ahora esto que tenemos aquí mm, una conexión auxiliar, una bornes auxiliares del contactor, que en el momento en que él se energiza en la bobina, en el momento en que él tiene energizado la bobina aquí, él se me va a cerrar. ¿Por qué? Porque hay varios auxiliares. Este que es el 13 y 14, que es NO, Normal Open, que viene siendo normalmente abierto. El 21 y 22, Normal Close, o sea, normalmente cerrado. El 31 y 32, Normal Close. Y 43 y 44, que Normal Open, o sea, estos también son abiertos, Normal Open, ¿ok? Entonces, él es, este auxiliar es eh, normalmente abierto, ¿verdad? Cuando yo oprimo el arranque, esto es lo que va a pasar. Yo oprimo el arranque, ¿verdad? Ahorita lo voy a mostrar ya mejor con la simulación. Yo oprimo el arranque, voy a mantener aquí el clic presionado para que no se me suelte, porque si yo suelto el clic, se me libera, vuelve a su estado inicial, ¿sí? Entonces, yo oprimo el arranque, él se me cierra mientras yo lo estoy pulsando, yo en este momento lo estoy pulsando, y se me viene la energía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y me energiza entre A1 la, la,
la bobina y pues A2, ¿sí? A2. En este caso, bueno, aquí puse neutro, pero bueno, aquí debería ser la otra línea, ¿sí? La otra línea de nuestro sistema trifásico, ¿sí? Entonces, no, depende, ¿sí? Porque eh, podría ser, depende de de a qué, de a qué voltaje se energiza nuestra bobina, ¿sí? Solo hay que mirarlo, si está entre A1, A2 y A3, ¿sí? Depende de donde lo vayamos a conectar, eh, es el voltaje requerido para la bobina. Siempre hay que mirar de todas formas las especificaciones y mirar cuál es nuestro voltaje de operación en la bobina, a cuánto se tiene que energizar, ¿ok? Ok, entonces en este caso lo estoy energizando entre fase y fase. Entonces, entonces, bueno, seguía por aquí. Él se me va, entonces cuando yo cierre aquí, la bobina se me va a energizar y me va a cerrar este auxiliar normalmente abierto, como era normalmente abierto, y la bobina se me energizó, este contacto se me va a cerrar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el contacto se me cierra? ¿Qué pasa cuando este contacto se me cierra? Ya la energía va a comenzar a pasar tanto por aquí, en el momento que yo estoy pulsando el pulsador, para la redundancia, en el momento que yo estoy pulsando el pulsador, eh, la energía me va a pasar por aquí y me va a pasar por aquí, directo acá. Entonces, como ya la energía me está, la corriente me está pasando por dos lugares, por este y por este, yo ya puedo soltar el pulsador, porque la corriente ya me está pasando por aquí, ¿sí? Ese es el famoso enclavamiento, el famoso enclavamiento. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona. Activo el disyuntor, eh, yo activo, así se dieron cuenta de lo que pasó. Ahorita explico esta parte de lo que pasó aquí. Yo pulsé el pulsador, yo pulsé, se me energizó la bobina, este conductor se me cerró y solté el pulsador. Para volverlo a repetir, ¿sí? Entonces ya puedo soltar el pulsador porque ya la energía, la corriente me está pasando por aquí, ya lo puedo soltar porque ya me está fluyendo por aquí y por acá. Ahora, si yo oprimo el, el pulsador de parada, el pulsador de parada, lo que voy a hacer es que le voy a cortar la energía desde este punto para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo oprimo este pulsador y corto la energía, lejos me da energía a 1, entonces ya la bobina no me va a estar energizada por A1 y por A2. Va a pasar que la bobina se me va a desenergizar y me va a abrir los contactos del contactor. Cuando se me desenergiza la bobina, me abre los contactos del contactor, este, este auxiliar que era normalmente cerrado, normalmente abierto, perdón, este auxiliar que era normalmente abierto, se me abre otra vez, ¿sí? Vuelve a su estado inicial que es normalmente abierto. Vamos a probar, ¿sí? Le quité la energía desde aquí para abajo, se me desenergizó la bobina, se me accionó se accionó el contactor, bueno, se volvió a su estado de reposo, por decirlo así, y este contacto normalmente abierto me volvió otra vez a normalmente abierto, se me desenergizó la bobina. ¿Qué tengo que hacer yo otra vez para que el contactor me vuelva a funcionar? Hombre, accionar otra vez, se energiza la bobina, se me cierra el contacto normalmente abierto y ya puedo soltar el pulsador, ¿sí? Ya la corriente está pasando otra vez por aquí.
Ahora, mira, esto que ven aquí, acá es la protección, los auxiliares aquí, el 15 y 16 perdón, el 95 y 96 de la protección térmica, que en caso tal, la protección térmica, digamos, hay un sobrecalentamiento por aquí en las tres líneas. Se me, se me, mira que después de 13 y 14 sale directamente el 95 y 96, ¿sí? 13 y 14, 95 y 96. Me causó un sobrecalentamiento en los conductores. Bueno, entonces se me acciona y me quita la energía de aquí para abajo. Igualmente, si le quito la energía al el contactor principal, pues, se me desenergiza todo de aquí para abajo. ¿Sí? Pero se me accionó la protección térmica y me quitó la energía mira, se me desenergizó el contactor 1, que es el contactor principal, que es este, y me quitó la energía completa de aquí para abajo, de todo esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo y ya desactivo la protección térmica. Listo. Ahora, voy a volver a accionar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el contactor principal activado, que es este. Contactor principal activado. Ahora, miren que de aquí se deriva un cable para, la, para el temporizador, que vendría siendo este. ¿Sí? Es un temporizador on delay. Dicho palabras más simples, es un temporizador que me da un retardo en el encendido, ¿sí? Un retardo en el cambio de estado. ¿Qué viene siendo este cambio de aquí? Este cambio de aquí. Él dura un tiempo, dependiendo del tiempo que uno le ajuste. En el tiempo que uno le ajuste, aquí, aquí está en segundos, está en 5 segundos, 20 segundos, 40, 80, 100 segundos, dependiendo del tiempo que usted le determine en el momento en que usted ya sienta que su motor ya tiene suficiente velocidad, porque esa es la cosa. Este sistema pues se utiliza, se me había pasado a aumentar, ese sistema lo utiliza, porque el motor cuando está en su estado de arranque, cuando está arrancando, el motor necesita eh, llegar a una velocidad ideal para el funcionamiento, pero en el estado de arranque el motor consume mucha corriente. Nuestro sistema de estrella es un sistema, que aquí le voy a explicar aquí. Hay energía por aquí y hay energía por aquí, ¿verdad? Bueno, la fase, las fases primero tienen que, digamos que para hacer una comunicación eléctrica, por decirlo así, entre esta y esta, claro que entre las tres, ¿no? Pero vamos a hacerla entre esta y esta. La corriente tendría que pasar por esta resistencia de esta bobina, pasar por esta resistencia de esta bobina, para hacer una comunicación entre estas dos. O sea, la corriente tiene que pasar por dos bobinas, en este caso, entre estas dos, para hacer una comunicación entre esas fases. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta y esta, con esta y esta, ¿sí? Tiene total, la corriente que entre por aquí tiene que pasar por esta y por esta bobina, aparte por esta y esta resistencia. O sea, sí o sí tiene que pasar por dos resistencias para llegar a las otras. ¿Sí? Por aquí pasa por las dos, por aquí pasa por dos, por aquí pasa por dos y por aquí pasa por dos. Entonces, las fases no caen directamente sobre una sola bobina, sino que tienen que caer sobre la resistencia de dos bobinas. Lo que hace que se me aumente la resistencia total y eh, la corriente se controle, si no logremos hacer una disminución de la corriente. ¿Sí? Pero esto mismo hace que en ese estado no tengamos pues una fuerza como tal, sino que es netamente para una fuerza,
Bueno, es netamente para reducir la corriente, ¿sí? Donde sí tenemos fuerza es aquí en el sistema, este era el sistema estrella, este es el sistema triángulo, ¿ok? En el sistema triángulo, ¿por qué? Que si se fijan, aquí entra una fase, ¿verdad? Aquí entra una fase, aquí entra otra y aquí entra otra, ¿sí? Entonces, miren que en todo caso, las fases caen directamente en una sola bobina. Mira, aquí entra una fase, aquí entra otra y aquí entra otra. Entonces, supongamos que aquí viene una fase, ¿verdad? Se me olvidó ponerle, aquí vamos a hacerle rapidito unas líneas, ¿verdad? Sí, sí, aquí y aquí. ¿No? Que esa es R, S y T, ¿verdad? Entonces, esta quiere hacer una comunicación con esta. ¿Qué sucede? Mira, pues ella tiene la posibilidad de caer directamente sobre mira, solamente pasa por una resistencia para hacer una comunicación con la otra. ¿Sí? La posibilidad mira, de caer fijo directamente en una sola resistencia para la comunicación de esta y esta. Lo que no pasa en esta y esta, en estas dos bobinas, que sí o sí tiene que pasar por dos resistencias para hacer una comunicación entre ellas. En esta no. En esta, miren, tiene la comunicación directamente, solo pasando por una sola resistencia. ¿Sí? Eso nos habilita más corriente y nos habilita pues más fuerza, ¿cierto? Lo mismo pasa con cualquiera, mira. Si que ella quiere tener una comunicación con U, entonces, sigue por aquí, directico. Solamente pasó por una sola resistencia. Veamos aquí. Aquí, aquí tengo que tener una comunicación con esta, mira. Solamente pasa por una sola resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que queremos, entonces, es hacer que funcione un momento en sistema estrella, ¿verdad? Por el motor, porque el motor en su estado de arranque consume mucha corriente. Lo que queremos es que reducir ese impacto de corriente, entonces lo vamos a poner a funcionar un momento en nuestra configuración que nos consume menos corriente. Ya cuando el motor está andando, tiene su buena velocidad y ya no nos consume tanta corriente, lo pasamos a nuestro sistema de estrella, ¿sí? Perdón, de triángulo. Pasamos a nuestro sistema de triángulo, el cual ya nos da toda la fuerza que necesitamos y ya no, sin temor a que no, a esa corriente de arranque que pues, es muy alta. ¿Sí? Entonces, bueno, el temporizador, entonces aquí se me activa el temporizador al mismo tiempo que se me activa la energización de la bobina del contactor 1, que es nuestro contactor principal. Y miren que se me activa automáticamente eh, aquí un auxiliar del contactor, ¿cierto? Bueno, esta vez no lo puse aquí, pero vendría siendo, bueno, y es 41, 42, y 41 y 42 vendría siendo, perdón, miento, 43 y 44. Disculpen aquí, 44. 43 y 44 que vendría siendo estos de aquí, que son normalmente abiertos, normal open. ¿Sí? Vendrían siendo estos de aquí normalmente abiertos. Y entonces, qué es lo que sucede con esto?
Cuando se me activa este sistema, cuando me activa el contactor principal, se me va a cerrar este circuito de aquí, se me va a accionar. Apenas yo active este contactor, que es el principal, se me va a accionar, bueno, tanto este auxiliar de aquí, que es el 13 y 14, que es normalmente abierto también. ¿Para qué? Para habilitarme el enclavamiento y que me siga funcionando este contactor sin yo seguir presionando este interruptor, este pulsador, perdón, impulsador. Al mismo tiempo que se me va a habilitar este sistema, como este es normalmente abierto y este contactor ya me está funcionando, esto se me va a cerrar. ¿Sí? Vamos a ver. Efectivamente, se me cierra. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es nuestro, nuestro, eh, nuestra conexión del temporizador como tal. Al ser un on delay, tiene un retraso en el cambio de estado de encendido. Entonces, después del tiempo que yo ajuste aquí, hemos dicho que tiene de 5 segundos, de 20 segundos, 40 segundos, 80 segundos, 100 segundos. Después del tiempo que yo acomode aquí, él me va bueno, al principio me va a dar energía, me le va a dar corriente a dar tensión, me da tensión al contactor que, tiene el sistema estrella, ¿verdad? Que es el que nos disminuye la corriente, eso es lo que le mencioné. En el momento en que pasa el tiempo que yo ya acomodé aquí, pasa el tiempo que yo ya acomodé aquí, eh, a mí se me va a cambiar, el estado de este temporizador y me va a quitar la energía de este contactor y me la va a dar a este contactor que es el sistema de triángulo, ¿sí? Que ya es con el que queremos que continúe funcionando. Entonces, en este caso viene siendo, y voy a acercarles, la energía se le da a este temporizador entre A1 y A2, como está marcado aquí, A1 y A2. ¿Sí? Entre A1 y A2, ahí ya está funcionando. Apenas él recibe energía, recordemos que cuando pulsamos aquí le damos energía al contactor principal y al temporizador, lo que quiere decir que apenas nosotros pulsamos, ya comienzan a correr, ya sea los 5 segundos, 20 segundos, lo que ya se la haya programado, ¿verdad? Apenas yo inicie el sistema, él me va a comenzar a contar esos segundos. Entonces, vamos a ponerlo, supongamos que está en 5 segundos, ¿verdad? Que está en 5 segundos, pongamos, 5 segundos. Entonces, mire que la energía la tenemos por un lado, ¿verdad? Que viene siendo después del auxiliar, este auxiliar pues no está puesto aquí, está puesto, que esto no está con auxiliar como tal, sino que directo, está directo. Después de la térmica, eso pasa directamente acá, es como si cogiéramos un cable, perdón, como si cogiéramos un cable y lo pasáramos aquí así, ¿sí? No necesitaría este auxiliar, pero bueno, es para fines netamente, para que sea más sencillo de explicar. Pero sí podría con un cable aquí, ponerlo acá, pero ya serían muchos contactores, ya serían muchos dispositivos conectados a un solo conductor y pues siempre es mejor evitar. ¿Sí? Entonces, entonces, eh,
Si después de que pase ese tiempo, me va a cambiar al que es normalmente cerrado a el del normalmente abierto. En este caso, yo le entrego la energía por 15, la hornea auxiliar de 15, y él me da a mí dos borneras más, que son la 16 y la 18, que viene siendo 16, que es la normalmente cerrada. O sea, esa es la que va a iniciar. Y después de 15 segundos, después de 5 segundos, que es lo que nosotros cuadramos aquí en este temporizador, él se me va a cambiar a 18, que es la normalmente, normal open, o sea, normalmente cerrada, normalmente abierta, normal open, ¿sí? Normalmente abierta. Recuerden, pasa de 15 directamente, apenas inicia el sistema, pasa de 15 a 16, está conectado 15 a 16 enseguida, ¿verdad? O sea, básicamente está así. Es esto es lo que tenemos, ¿sí? Básicamente está así. 15 a 16, ¿verdad? Está así. Y sale el 16 directamente para... Entonces, dura, supongamos que 5 segundos. A los 5 segundos, él cambia de estado y me pasa para el 18 accionando lo que pues, sea que yo vaya a energizar. ¿Sí? Entonces, él dura. Yo aquí tengo unas protecciones que le agregué también. En este caso, esta está aquí, solamente en el K3. Esto es una normalmente cerrada. ¿Para qué sirve esta protección? ¿Para qué le paso por aquí por este auxiliar? Para que en caso tal, está normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si está apagado, no está accionado este contactor, si no está accionado este auxiliar, va a seguir cerrado. Pero si se me llega a encender, este contacto se me abre. ¿Para qué me sirve esto? Para que, hombre, si yo llego a tener este contactor y este contactor encendido al mismo tiempo, hombre, todo esto se me vuelve, estas líneas se me vuelven a mí un conjunto, o sea, se me unen completamente y puedo estar causando un cortocircuito, ¿sí? Causando un cortocircuito. Entonces, para evitar eso, hombre, la protección aquí básicamente es esto. Si este me está funcionando, si este no me está funcionando, hombre, déjeme pasar la corriente por aquí para que este funcione. En este caso me faltó también esperar exactamente esto mismo aquí, ¿verdad? Y si este no me está funcionando, hombre, déjeme pasar la energía a este. O sea, básicamente, si este me está funcionando, que no se me encienda este, y si este me está funcionando, que no se me encienda este, ni por error. Esas son las protecciones que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a accionar. Vamos a accionar. Listo. Disjuntor. Le doy arranque. Listo, me comienza a contar los 5 segundos. 5, 3, 2, 1. Y se me cambia a, a sistema Triangle, ¿sí? Repito otra vez. Quiero el disyuntor, le doy arranque, se me energizó la bobina, se me energizó también del contactor 1, se me energizó también el temporizador, pasaron los 5 segundos y se me cambió de estrella a triángulo. Eso fue todo, muchas gracias.